Cada año, millones de turistas llegan a Florida buscando playas, parques temáticos y ese brillo eterno de estado de vacaciones. Nadie les cuenta la otra historia. Desde las calles más caras de Miami Beach hasta pueblos pesqueros escondidos en los Everglades, desde ranchos ganaderos en el centro del estado hasta islas privadas frente a Fort Lauderdale, Florida, fue durante casi 2 décadas el punto de entrada favorito de la cocaína hacia Estados Unidos. A finales de los años 70 y durante toda la década de los 80, distintas estimaciones de la época, citadas por periodistas y agentes federales, aseguraban que hasta el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos pasaba primero por el sur de Florida. No es una cifra que se pueda verificar con precisión absoluta, pero incluso las estimaciones más conservadoras coinciden en que Miami era, sin duda, el punto de entrada dominante. El dinero llegaba tan rápido que los bancos de Miami no daban abasto para contarlo. Literalmente, empleados bancarios recuerdan filas de hombres con cajas de cartón y maletas llenas de billetes, esperando turno para depositar hasta $1 millón en una sola mañana. Ese fue el origen de la Operación Greenback, el primer esfuerzo federal serio para rastrear el dinero de la cocaína a través del sistema bancario, y también el origen de una explosión inmobiliaria que transformó Miami de una ciudad de retirados en una capital internacional de lujo, construida en buena parte sobre efectivo que nadie podía explicar del todo. Con ese dinero se construyeron mansiones, ranchos, penthouses y casas de seguridad que hoy la mayoría de los turistas jamás sospecharía que existieron. Algunas de esas propiedades fueron demolidas, otras cambiaron de dueño tantas veces que su historia se perdió en el papeleo. Y otras siguen ahí, vacías o a medio abandonar, esperando a que alguien las reconozca. En este video, vamos a desvelar los misterios de las 11 mansiones abandonadas por narcotraficantes en Florida que te dejarán sin palabras. Así que, no te pierdas el final. Número 11. Rancho de Pablo Escobar, Ocala, Florida. A las afueras de Ocala, en pleno corazón de la Florida ganadera y la capital mundial de los caballos de carrera, Pablo Escobar era dueño de un rancho comprado bajo su propio nombre. Comparado con sus propiedades frente al mar en Miami Beach, este rancho nunca tuvo la fama ni la atención de la prensa, y esa invisibilidad era exactamente el punto. Ocala, con sus miles de acres de pastizales, sus caminos rurales sin vigilancia y su economía centrada en la cría de caballos y ganado, era el tipo de lugar donde un comprador extranjero podía adquirir tierra sin levantar sospechas, mucho menos preguntas sobre de dónde venía el dinero. Para un hombre que movía toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, comprar tierra agrícola lejos del ruido de Miami era también una forma de diversificar su fortuna, convirtiendo efectivo, difícil de explicar, en activos legítimos sobre el papel: ganado, pastizales, escrituras. Cuando el gobierno estadounidense confiscó las propiedades de Escobar en 1987, el rancho de Ocala quedó incluido en la misma orden de decomiso que su mansión de Miami Beach, su condominio en Bal Harbour y su complejo de apartamentos en Biscayne Bay. Sin cámaras, sin demolición pública, sin ceremonia, la propiedad simplemente pasó a manos del gobierno y desapareció del radar público. Una nota al pie en el expediente de decomiso de uno de los criminales más buscados de la historia. A diferencia de la mansión de Miami Beach, que se convirtió en un ícono reconocido incluso por gente que nunca ha pisado Florida, el rancho de Ocala nunca tuvo una segunda vida como atracción de curiosos ni como objetivo de cazadores de tesoros. Los registros públicos de la época apenas mencionan su ubicación exacta, y ningún medio local documentó a fondo qué pasó con la propiedad después de la subasta gubernamental. Hasta el día de hoy, es una de las piezas menos documentadas del imperio inmobiliario que Escobar construyó en Florida. Un recordatorio de que no todas las huellas que dejó fueron tan visibles como su casa rosa junto al mar. En una región dedicada por completo a la cría de caballos de exhibición y ganado de raza, resulta casi imposible saber, sin acceso a los archivos del condado, cuál de esos ranchos tranquilos alguna vez perteneció a uno de los hombres más buscados del planeta. Número 10. El condominio de Bal Harbour y el complejo de Biscayne Bay. No todas las propiedades de Pablo Escobar en Florida eran mansiones llamativas. En Bal Harbour,
uno de los códigos postales más exclusivos del país, conocido por sus centros comerciales de lujo y su vista directa al océano, Escobar era dueño de un condominio discreto de 3 recámaras, el tipo de propiedad que ningún vecino hubiera señalado como perteneciente a un capo del narcotráfico colombiano. A varios kilómetros de ahí, en una pequeña isla dentro de Biscayne Bay, también controlaba un edificio completo de 45 unidades de apartamentos, rentado a inquilinos que probablemente nunca supieron a quién le pagaban su renta mensual. Ese era precisamente el modelo de Escobar en Florida, distinto al que usaba en Colombia. Nada de zoológicos privados ni pistas de aterrizaje privadas, solo bienes raíces normales, comprados bajo su propio nombre o el de terceros de confianza, mezclando dinero limpio con dinero de cocaína hasta que resultara prácticamente imposible separar uno del otro. Era la misma técnica que usaban decenas de otros traficantes colombianos en la época, aprovechando un mercado inmobiliario de Miami hambriento de compradores en efectivo y poco dispuesto a hacer preguntas incómodas sobre el origen de ese efectivo. Cuando los agentes federales ejecutaron la orden de decomiso en 1987, ambas propiedades pasaron a manos del gobierno, junto con el resto de su imperio inmobiliario en el estado. A diferencia de la mansión de Miami Beach, ninguna de las dos se convirtió en noticia nacional ni en atracción para cazadores de tesoros. Simplemente se revendieron, silenciosamente, como cualquier otra propiedad decomisada, 2 piezas más de una fortuna que se movía tanto en ladrillos y concreto como en kilos de cocaína cruzando el Caribe. Este patrón, comprar en efectivo, registrar bajo nombres de confianza y dejar que el mercado inmobiliario haga el resto, no era exclusivo de Escobar. Investigadores de la época describieron a Miami como una ciudad donde el auge de la construcción y el auge de la cocaína crecían prácticamente al mismo ritmo, alimentándose uno al otro. Torres enteras de condominios se levantaron en la bahía durante esos años financiadas, al menos parcialmente, con capital que nadie se atrevía a rastrear demasiado a fondo, y el condominio de Bal Harbour y el complejo de Biscayne Bay fueron apenas 2 ejemplos, entre cientos, de esa misma historia repetida por toda la costa. Número 9. La Casa OVNI de Homestead. En Homestead, al sur del condado de Miami-Dade, hay una propiedad que los locales conocen simplemente como la Casa OVNI, un nombre que viene de rumores tan extraños como su historia real. Se dice que la casa fue construida por un traficante llamado Emilio Tabrague, quien mandó levantar detrás de la propiedad una pista para karts y cuatrimotos, además de mantener un enorme criadero de animales exóticos. Es importante ser honestos aquí. No existe un registro oficial que confirme cada detalle de esta historia, pero según residentes de la zona que vivieron esos años, los animales no eran solo una excentricidad de un hombre con dinero. Se cree que las jaulas se usaban para esconder cocaína, empacada junto a animales como tigres siberianos que se vendían por hasta $200,000 cada uno, precisamente porque ningún agente aduanal iba a sospechar 2 veces al ver un animal exótico de ese precio saliendo de la propiedad en un camión con papeles legales de venta. Era, en cierto modo, el mismo principio que usaba Escobar con sus condominios discretos: esconder algo peligroso detrás de algo que parecía completamente normal, o en este caso, completamente extravagante pero legal. Vecinos también recuerdan avionetas volando bajo sobre los campos vecinos durante la noche, dejando caer cargamentos que un grupo de hombres en cuatrimotos recogía de inmediato, antes de que nadie más pudiera acercarse a investigar. Nadie sabe con exactitud cuándo la propiedad quedó abandonada del todo, pero desde hace años se ha convertido en blanco constante de saqueadores, coleccionistas de chatarra y exploradores urbanos. Otra ruina que Homestead prefiere no explicar del todo, y que sigue generando teorías nuevas cada vez que alguien publica fotos de su interior derruido. Número 8. La mansión de la mafia. Davie, Florida. En el pueblo de Davie, en el condado de Broward, hay una casa que durante años los vecinos llamaron simplemente la mansión de la mafia. Las leyendas locales le atribuyen todo tipo de historias, que perteneció a Pablo Escobar, que está embrujada, incluso que una hija que intentó restaurar la propiedad desapareció sin dejar rastro poco después de comprarla. Ninguna de esas versiones tiene respaldo en ningún registro oficial ni judicial. La historia real, aunque menos mítica, es igual de oscura.
Según documentos públicos, la propiedad fue comprada en marzo de 2002 por un hombre llamado José Fernando Puello Montoya, por $2.5 millones. Para febrero de 2003, el gobierno ya había presentado una demanda civil buscando confiscar la propiedad, alegando que Puello la había comprado con ganancias del narcotráfico, un tipo de proceso legal conocido como decomiso civil, que permite a las autoridades tomar posesión de un bien sin necesidad de una condena penal previa contra su dueño. Puello murió en diciembre de ese mismo año, en medio del litigio, y la propiedad pasó primero a su esposa, Paola Java, luego a un grupo constructor tras un acuerdo legal, y finalmente, en 2007, a una empresa llamada GAD Florida Enterprise, después de años de disputas judiciales y declaraciones falsas entre las partes involucradas. La casa permaneció prácticamente abandonada la mayor parte de esos años, cerrada, sin mantenimiento, alimentando los rumores del vecindario sobre fantasmas y mafiosos, hasta que alrededor de 2010 el terreno finalmente fue reconvertido en un rancho ecuestre. Lo que queda hoy es una historia real de narcotráfico y decomiso civil que durante casi una década se disfrazó de leyenda urbana, contada de generación en generación por vecinos que nunca conocieron el nombre verdadero detrás del mito. Número 7. Everglade City, el pueblo de las casas del narco. Esta entrada es distinta a las demás en esta lista. No es una sola mansión, sino un pueblo entero cuyas casas, muelles y bodegas de pesca se convirtieron, durante casi una década, en la red de propiedades de contrabando más densa de todo el suroeste de Florida. Vale la pena incluirlo, aunque rompa el patrón de una sola dirección, porque ninguna mansión aislada explica tan bien cómo el dinero de la cocaína transformó comunidades enteras en Florida, no solo casas individuales de capos. En el suroeste del estado, dentro de los límites del condado de Collier, hay un pueblo pesquero de apenas 500 habitantes llamado Everglade City. Rodeado de manglares, caimanes y kilómetros de agua sin caminos pavimentados, era el tipo de lugar donde durante generaciones las familias vivían de la pesca de cangrejo, del mullet y de camaronear entre los 10.000 islas, un territorio tan remoto que apenas tenía un camino de entrada y uno de salida. A finales de los años 70, cuando nuevas restricciones federales de pesca golpearon con fuerza la economía local, varias de esas mismas familias, generaciones de pescadores que conocían cada canal y cada banco de arena de memoria, empezaron a usar sus barcos y su conocimiento del terreno para algo distinto: mover marihuana y después cocaína hacia el resto de Estados Unidos. Un agente de la DEA describió al pueblo, años después, con una frase que se volvió célebre entre los investigadores de la zona. Era el Walmart de la cocaína. Entra por mayoreo, sale por mayoreo. Las casas y bodegas frente al canal, antes usadas para guardar trampas de cangrejo y equipo de pesca, se convirtieron en puntos de descarga para cargamentos que llegaban de noche por agua, escondidos entre las islas antes de moverse tierra adentro. La operación terminó formalmente en 1987, con la Operación Pacificador, un esfuerzo conjunto de más de 10 agencias federales y estatales, incluyendo la DEA, el FBI, la Guardia Costera y el Departamento de Justicia de Florida, que resultó en la acusación de más de 175 personas y el encarcelamiento de 141, algunas de por vida. Varias de las propiedades usadas como bodegas y casas de paso quedaron vacías después de las redadas, un pueblo entero cuya economía tuvo que reinventarse casi de la noche a la mañana, cuando el dinero de la cocaína dejó de fluir por sus canales tan rápido como había llegado. Número 6. Casas de Griselda Blanco, Fort Lauderdale. A diferencia de la mansión principal que exploraremos más adelante en esta lista, Griselda Blanco también construyó una red más discreta de casas y moteles en Fort Lauderdale, propiedades que usaba para mover producto, esconder efectivo y alejar parte de su operación de la vigilancia cada vez más intensa que ya recaía sobre sus direcciones en Miami. Según reportes de la época, la detective June Hawkins, de la policía del condado de Broward, fue una de las investigadoras que más de cerca siguió el rastro de estas propiedades, participando en la caída de varias de las casas que Blanco usaba en la zona durante los años previos a su arresto. No fue solo una casa la que cayó, sino varias,
una por una, a medida que la red de Hawkins y otros agentes federales fue cerrando el cerco sobre la operación. Con el paso de los años, varias de esas propiedades quedaron vacías o cambiaron de manos discretamente después de las redadas, sin que sus nuevos dueños necesariamente supieran quién había vivido ahí antes, ni la violencia que se había planeado entre esas paredes. Hoy, la única razón por la que alguien recuerda esas direcciones es la reputación que Blanco dejó tras de sí en el sur de Florida, una reputación que vamos a profundizar más adelante en esta misma lista, cuando lleguemos a su mansión principal en Miami. Antes de seguir con el número 5, una pausa rápida. Si este tipo de historias reales de Florida te interesa, suscríbete al canal para no perderte la próxima investigación, y déjanos en los comentarios qué otro estado, qué otro capo o qué otra propiedad te gustaría que investiguemos a fondo en un próximo video. Ahora, sigamos con la cuenta regresiva. Número 5. Mansión de Willie Falcon, Fort Lauderdale. Willie Falcon y su socio de toda la vida, Sal Magluta, fueron amigos desde la infancia en Miami, dos hijos de exiliados cubanos que juntos construyeron, durante casi 15 años, uno de los mayores imperios de contrabando de cocaína de la costa este de Estados Unidos. Según fiscales federales, fueron responsables de introducir al país un estimado de 75 toneladas de droga entre finales de los 70 y principios de los 90, con una operación valuada en más de $2.000 millones. Su tapadera era la de dos jóvenes empresarios exitosos apasionados por las carreras de lanchas rápidas, un deporte que además les servía como excusa perfecta para invertir en embarcaciones veloces y mantener contacto con pilotos y navegantes expertos en cruzar aguas rápidamente sin ser detectados. Mientras tanto, en el papel, movían dinero a través de ranchos, negocios de motores marinos y docenas de propiedades compradas bajo nombres de familiares y socios. En octubre de 1991, después de años de persecución federal, un equipo especial de 25 agentes de los U.S. Marshals ejecutó un operativo simultáneo contra ambos hombres. Mientras Magluta era capturado en su mansión de Miami Beach, otro equipo llegó horas después, bajo la misma lluvia constante, a la mansión de Falcon en Fort Lauderdale. Dentro de las dos propiedades combinadas, los agentes encontraron casi $1 millón en efectivo y joyas, 1 kilo de oro y pequeñas cantidades de cocaína, los restos visibles de un imperio que durante años había logrado esquivar a la ley casi por completo, gracias en parte a una reputación de evitar la violencia pública que tanto había dañado a otros traficantes de la época. Número 4. Penthouses de Turnberry Isle. Parte del imperio inmobiliario de Falcon y Magluta no eran mansiones aisladas, sino condominios de lujo en Turnberry Isle, una de las zonas residenciales más exclusivas del norte de Miami, con marina privada, campo de golf y vista directa al mar. Cuando el gobierno decomisó sus propiedades a inicios de los 90, uno de los penthouses, de casi 2.800 pies cuadrados con 5 recámaras y 4 baños, tenía un valor estimado de $435.000 al momento del decomiso, una cifra considerable para la época. Lo que pasó después cuenta su propia historia sobre cómo el dinero del narcotráfico termina disolviéndose, poco a poco, en el mercado inmobiliario legítimo. La unidad se vendió en subasta por $163.000 en 1999, muy por debajo de su valor real, a un comprador que después transfirió la propiedad a su exesposa. Para 2003 ya se había revendido en $585.000, y desde entonces ha cambiado de manos al menos 5 veces más, la más reciente en 2020 por $398.000. Otra unidad en el mismo edificio, valuada en $455.000 al momento del decomiso, siguió un camino casi idéntico. Compradores tras compradores, década tras década, la mayoría de ellos probablemente sin la menor idea de que están viviendo en un penthouse que alguna vez perteneció a dos de los mayores narcotraficantes de la historia de Florida, comprado originalmente con ganancias de una operación que movió toneladas de cocaína a través del Caribe. Número 3. Mansión de Griselda Blanco, Miami. De todas las propiedades en esta lista, ninguna carga una reputación tan oscura como la mansión de Griselda Blanco en Miami,
la propiedad principal detrás de las casas de Fort Lauderdale, que mencionamos antes en este video. Nacida en Colombia y criada en la pobreza, Blanco llegó a Estados Unidos a mediados de los años 70 y en pocos años construyó una red de tráfico que llegó a mover cientos de kilos de cocaína al mes solo en la zona de Miami, distribuyendo también hacia California y Nueva York. Conocida como la madrina de la cocaína, fue clave en popularizar el uso de sicarios en motocicleta, un método que después se replicó en operaciones criminales de todo el continente. Ahí, según relatos de la época recopilados en documentales y reportajes periodísticos, Blanco organizaba fiestas que rápidamente se volvían orgías, forzadas a punta de pistola, protegida por un perro guardián pastor alemán al que había puesto el nombre de Hitler, un detalle que por sí solo resume el tipo de terror que proyectaba incluso dentro de su propia casa. Se le atribuye haber ordenado el asesinato de 8 bailarinas exóticas porque sospechaba que se habían acostado con su tercer esposo, Darío Sepúlveda, a quien después también mandó asesinar, el último de 3 esposos que murieron de forma violenta a lo largo de su vida, lo que le ganó también el apodo de la Viuda Negra. En uno de los episodios más recordados de la llamada Guerra de los Cowboys de la Cocaína, hombres de blanco condujeron una camioneta blindada con el letrero Happy Time Complete Party Supply pintado en un costado hasta un centro comercial de Miami, y abrieron fuego contra un antiguo socio de su propia red de tráfico, a quien Blanco consideraba un traidor. El ataque mató a 2 personas e hirió a varios transeúntes inocentes que simplemente hacían sus compras esa tarde, un recordatorio de que buena parte de la violencia de esos años no venía de carteles rivales, sino de adentro de la propia organización. La mansión donde Blanco vivió durante buena parte de esos años fue, para quienes la conocieron, el corazón silencioso de todo ese terror, el lugar donde se planeaban rutas de cocaína y contratos de asesinato con la misma naturalidad con la que otras familias planean una cena. Blanco fue finalmente capturada en 1985, después de casi una década como una de las traficantes más buscadas del país, y pasó casi 20 años en prisión antes de ser deportada a Colombia, donde fue asesinada en 2012, en las calles de Medellín, por 2 sicarios en motocicleta, el mismo método que ella había ayudado a popularizar décadas antes. Las cifras exactas de cuántas muertes se le pueden atribuir directamente varían mucho según la fuente, desde poco más de 200 hasta estimaciones mucho más altas que nunca fueron comprobadas en un tribunal, pero incluso la cifra más conservadora la coloca entre las asesinas más prolíficas de la historia del narcotráfico. Número 2. Mansión de Sal Magluta, La Gorce Island. En la exclusiva isla de La Gorce, dentro de Miami Beach, Sal Magluta construyó la vida que su fortuna de contrabandista le permitía, una mansión digna de un hombre que, junto con Willie Falcon, movió miles de millones de dólares en cocaína durante más de una década sin pasar una sola noche en prisión, viviendo abiertamente como uno de los vecinos más ricos y respetados de una de las islas más caras de Florida. Esa suerte terminó en octubre de 1991. Bajo una lluvia constante, 25 agentes de los U.S. Marshals rodearon la propiedad en La Gorce Island y capturaron a Magluta dentro de su propia casa, en un operativo que había tomado años de vigilancia y planeación. La escena, descrita después por quienes participaron en el operativo, marcó el final de una persecución que había durado casi una década y convirtió a la mansión en el escenario final de uno de los imperios de narcotráfico más rentables que Florida haya visto. El caso, sin embargo, no terminó ahí. El primer juicio contra Falcon y Magluta, celebrado en 1996, terminó en una sorpresiva absolución que después se descubrió había sido comprada, con jurados sobornados con dinero y hasta con favores sexuales, uno de los escándalos judiciales más comentados en la historia de Florida. Años más tarde, ambos enfrentaron nuevos cargos relacionados con ese soborno al jurado, cerrando finalmente, de forma definitiva, un capítulo que había comenzado en esa mansión bajo la lluvia. Número 1. Mansión de Pablo Escobar, North Bay Road, Miami Beach. Ninguna propiedad en esta lista es tan reconocible como la mansión rosa de Pablo Escobar en el número 5860 de North Bay Road, en Miami Beach. Escobar la compró en marzo de 1980
por $762.500, una villa de estilo pastel construida en 1948, con 4 recámaras, 6 baños, alberca, garaje y 150 pies de frente sobre la bahía. Aunque no está confirmado que Escobar haya vivido ahí de forma regular, se cree que la propiedad funcionó como una casa de seguridad para su cartel, un punto de entrega para cargamentos de cocaína que llegaban por mar directamente al muelle privado de la casa. El gobierno estadounidense confiscó la mansión en 1987. Fue vendida en 1990 a un abogado local llamado Roger Schindler por $915.000, pero años después, un incendio dejó la propiedad seriamente dañada, y la casa permaneció vacía durante un largo periodo, un cascarón rosa y silencioso en una de las calles más caras de Miami Beach, mientras el vecindario a su alrededor seguía subiendo de valor cada año. En 2014, el empresario Christian de Verduare, fundador de la cadena de restaurantes Chicken Kitchen, la compró junto a su esposa por $9.65 millones, y 2 años después decidieron demolerla por completo para construir una casa moderna en el terreno. Antes de que cayera la última pared, contrataron cazadores de tesoros profesionales para peinar la propiedad con detectores de metales, magnetómetros y sierras eléctricas, convencidos de que Escobar pudo haber dejado dinero o joyas escondidas entre las paredes de doble capa que, según se rumoraba, había mandado construir precisamente para ese propósito. Durante la demolición de enero de 2016, un trabajador llamado Miguel Mato tumbaba una pared cuando encontró una caja fuerte escondida bajo 4 pies de concreto, debajo de una escalera. Pesaba varios cientos de libras y tenía combinación numérica. Días después, apareció una segunda caja fuerte en otra parte de la propiedad. Ambas fueron retiradas bajo vigilancia antes de que pudieran desaparecer, como había ocurrido con un hallazgo anterior. Hoy, de la mansión rosa de Escobar, no queda nada más que un solo árbol de banyan y una vista al mar que, según corredores de bienes raíces locales, vale más de $15 millones, la pieza final y más famosa de un imperio inmobiliario que Escobar construyó en Florida sin necesidad de poner un pie regularmente en el estado. Y ahí lo tienes, pero antes de irte te pido que presiones el botón de suscripción porque los próximos videos te dejarán boquiabierto. Y no olvides compartir este video con tus seres queridos. Hasta la próxima. Cuídense.